Debo reconocer que mi grado de vulnerabilidad ante la amenaza del doctor Rogelio Altez es extrema. Espero que esto no acabe en un desastre académico, que natural no, evidentemente, pero probablemente acabe en un desastre académico. Y lo digo porque la invitación que agradecí enormemente de Rogelio a participar en este evento, pues llegó en un momento realmente complicado, ¿no? Esta semana pasada tuve 3 ponencias que estaba preparando. Mañana tengo otra, además sobre temas que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Y, bueno, una ponencia sí que tenía que ver, pero me dijo que esa no, porque esa era sobre España y esa no colaba. Así que en el plazo de 3 semanas, pues he podido presentar esto, que es la primera diapositiva, pues es eso, ¿no? Sobrevivir a un atraco académico de una invitación que me hace para participar en algo de lo que no tenía absolutamente nada preparado, ¿no? Pero bueno, como uno no aprende y sigue con espíritu juvenil, pues se embarca en donde no debe. Pero bueno, al final, como dicen aquellos, toda crisis tiene algo de oportunidad, ¿no? Y la ingeniería que tuve que hacer en 3 semanas, combinando esto con otras ponencias que ya tenía comprometidas, pues fue encontrar un tema, ¿no? Un tema que exponer aquí y con cierta solvencia. Entonces, pues bueno, recaí de nuevo en Puerto Rico, ¿no? Donde yo estuve trabajando en mi tesis doctoral prácticamente 2 años, en los años 80, nada menos. Volví a Puerto Rico, volví a los años 80 y volví a las viejas amistades. Es decir, tres elementos que desde luego me llevaron a un tema. Esa fusión de un territorio, de un momento histórico y unos protagonistas, ¿no? Que, bueno, siempre hay que recurrir al ingenio. Ante la ignorancia de un tema, pues bueno, tenemos que solventar el problema de presentar algo con algo de experiencia. Entonces ya tenía más o menos el enfoque, Puerto Rico y sus vulnerabilidades, años 80, huracán Hugo, que prácticamente yo me salvé por muy pocos meses de experimentar el huracán Hugo en el año 89, y la vuelta a una persona que me marcó profundamente en la isla, como fue el doctor Salvador Padilla. Entonces ahí llegué a una confluencia de intereses, trabajar sobre alguien al que me unía una parte afectiva muy fuerte, trabajar sobre Puerto Rico, que también me atraía enormemente, y trabajar sobre los años 80, que básicamente finales de los 80 yo estuve en la isla pasando una temporada de las mejores de mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo unir estos 3 elementos? Pues bueno, el elemento de unión, desde luego, fue el doctor Salvador Padilla. Este hombre, como luego vamos a ver, es una persona que estuvo aquí, estuvo recorriendo esta facultad, el Archivo General de Indias, ya cuando se jubiló. Y esta persona había estado actuando ya en los planes de actuación en la isla de Puerto Rico en el año 75, con la tormenta tropical Eloísa, y él estaba entonces, en aquella época, de ayudante general de la Guardia Nacional en Puerto Rico, ¿no? Y en el año 89, tras el huracán Hugo, él estaba desempeñando, que era el cargo donde yo lo conocí en la isla, jefe de la agencia del Cuerpo de Voluntarios de Puerto Rico.
Y en el año 89 estaba en ese cargo, y en el año 90, ya después de producirse el huracán Hugo en el 89, se encarga de todas las tareas de reconstrucción de la isla después del devastador huracán. Posteriormente sería secretario de Estado de la isla. Vamos a acercarnos un poco a... Vamos a ver. Aquí. Ahí. Vamos a ver aquí un poco la trayectoria de esta persona, que reunía en ella una enorme complejidad, que nos va a ser, pienso, muy útil, porque esto es un avance de lo que podrá ser el artículo cuando se publique los trabajos. Nos va a permitir enlazar con las conexiones administrativas entre Puerto Rico y Estados Unidos para cómo afronta los desastres, la gestión de desastres, la dependencia que existe de Puerto Rico a la hora de adoptar una serie de políticas de actuación u otras. Esta persona participó en la Segunda Guerra Mundial, participó en la Guerra de Corea, tuvo también trayectoria como militar en Estados Unidos y, desde luego, también en Puerto Rico, en una trayectoria que va desde los años 40 hasta los años 70, ¿no? Él se retiró como general de división del ejército norteamericano, y a esta trayectoria militar, que desde luego a nadie se le escapa, que obviamente debió tener un especial peso en la actuación tras Eloísa y tras Hugo, él era planificador. La Escuela de Planificación de Puerto Rico fue de las más, ha sido de las más longevas, ¿no?, en América Latina. De hecho, Rafael Picó, que fue el primer planificador, digamos, en el ámbito académico, él era de formación geógrafo, pero la generación siguiente, la de los grandes planificadores, digamos que Salvador Padilla fue el pionero, ¿no? Fue el que creó la Escuela de Planificación en la Universidad de Puerto Rico, que hoy lleva su nombre, en el año 65, la escuela graduada. Y después contribuyó junto a Rafael Picó en la creación de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y la Sociedad Interamericana de Planificación, organismos, sobre todo el de la Sociedad Interamericana, en la que los puertorriqueños obviamente tuvieron un papel hegemónico en los inicios, ¿no? De hecho, Rafael Picó fue el primer presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y primer presidente de la Sociedad Interamericana de Planificación. Por lo tanto, ya vemos aquí dos elementos importantes: su faceta como militar y también su faceta como planificador. No un planificador cualquiera, sino un planificador eminentemente relevante. A esto se le une su perfil académico. Él era de formación ingeniero civil en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, que tenía y sigue teniendo una especial vinculación con la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y él marchó a Cornell a hacer su doctorado en planificación regional, que posteriormente realiza una especialización en planificación regional y económica en la Universidad de Harvard, en los años 40-50. A ello le unimos otra faceta muy importante en su trayectoria, que fue la política. Fue planificador, jefe de la Autoridad de Hogares y director de la Autoridad de Puertos en los años 50-60, jefe de la Agencia del Cuerpo de Voluntarios, como comentaba antes, en los años 80, y en los años 90 ocuparía, en el año 92 estuvo aquí en Sevilla, la Secretaría de Estado de la isla.
a estas 4 facetas que, como pueden ver, se complementan perfectamente, se le une una enorme vertiente y un amplio conocimiento internacional que le da, sobre todo, su innata curiosidad, su vinculación con Estados Unidos, obviamente, su vinculación militar que le lleva a Oriente y que le lleva a Europa, y también su enorme interés y curiosidad histórica, porque él, cuando se jubila, viene aquí a Sevilla precisamente a perderse en el Archivo General de Indias. Entonces, bueno, aquí habíamos llegado ya a un posible tema, es decir, ¿en qué medida influye todo esto, toda esta trayectoria académica, política, de planificador y militar en el estado de la planificación y en el manejo de emergencias en el Puerto Rico contemporáneo? Bien, hoy en día la Escuela Graduada de Planificación de Puerto Rico, como comentaba antes, es una escuela de planificación muy dilatada ya en el tiempo. Desde el año 42 ya vimos cómo se creaba la Junta de Planificación de Puerto Rico con el geógrafo Rafael Picó, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación apenas 10 años después, y cómo Puerto Rico contribuye decididamente a la creación de la Sociedad Interamericana de Planificación en el 56. En el 65 se forma ya la escuela graduada, que, como he mencionado antes, lleva el nombre de Salvador Padilla, y hoy en día, preparando estas diapositivas, observé que la Escuela de Planificación, que es una escuela que ha tenido un profesorado excelente, formado en las mejores universidades norteamericanas, da un primer certificado académico en planificación en desastres, que empezó en el año 2022 y que lleva actualmente una profesora en sociología, que ya evidentemente he contactado, de la socióloga de la Universidad de Puerto Rico, un poco para ver también la parte, ya me dice Rogelio que ya no tengo tiempo. ¿Cuánto queda? ¿5 minutos? Bueno, espero llegar a tiempo. Bueno, esto lo vamos a solventar. Es un poco lento en el pase de... Bien, aquí pueden ver un poco el contenido académico de estos primeros estudios en una zona enormemente vulnerable como es Puerto Rico, sobre todo a los huracanes. Y aquí, un poco por encima, cómo se solapan los huracanes que hay en Puerto Rico con la formación de Salvador Padilla. Con los huracanes es una época también muy intensa en huracanes. Santa Clara en el 56, Dona en el 60 y la depresión tropical del 70, cuando ya estaba de director de la Escuela Graduada de Planificación. Fue el primer director. Bien, hemos contactado ya con los repositorios de Puerto Rico, sobre todo el Archivo General de Puerto Rico, donde hemos encontrado ya que se depositan los documentos de la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Ya están preparando el material. La Escuela de Planificación de la propia universidad, el Fideicomiso Padilla Asencio, que funda tras su muerte, el archivo del gobernador Hernández Colón, que ya ha empezado a suministrarme documentos, y también debemos contactar con la Guardia Nacional y con los fondos también, evidentemente, que hay en Estados Unidos. Entonces, tenemos ya una parte de interés personal para seguir adelante con este trabajo y también tenemos, yo creo, un fondo de interés historiográfico evidente. Aquí he puesto 3 grandes preguntas. ¿Cómo influye la preparación académica, militar, política del doctor Padilla y sus conexiones con Estados Unidos en la adopción de políticas públicas tras Eloísa y Hugo? ¿Hay similitudes en los 2 casos pese a la distancia cronológica? Y, en tercer lugar,
en qué medida influye la transferencia de políticas públicas en el manejo efectivo de emergencias y en la vulnerabilidad social a desastres en Puerto Rico. Aquí he anotado cómo esta transferencia que se hace de políticas públicas en manejo de emergencias y reducción de desastres presenta evidentemente una serie de objetivos claros: protección de vida y propiedades, evitar la perpetuación de la vulnerabilidad social, tener en cuenta las prácticas culturales y necesidades locales, que en el caso de Puerto Rico vamos a ver cómo va a ser un tema tremendamente importante. Y el cuarto objetivo, que sería el evitar los arreglos políticos. Hay que tener en cuenta que Puerto Rico, siempre que quiere acogerse a las ayudas federales, tiene que tener la planificación norteamericana, la normativa de Estados Unidos, si quiere recibir fondos, lo cual obliga, en cierta forma, a Puerto Rico a decir amén a todos los planes norteamericanos, sean cuales sean, ¿no? El peligro de esta transferencia automática de políticas públicas es que se exacerbe la vulnerabilidad o se reproduzca, porque no se ciñe exactamente a las necesidades concretas que tiene la isla. Ahí he anotado algunos problemas, como pueda ser la coerción en la adopción de una serie de medidas, o que sean estas medidas simplemente de carácter imitativo a lo que se hace en Estados Unidos. El tema de la desinformación, el tema de la transferencia cuando a veces es incompleta, por tratarse de una normativa también de carácter inapropiado, puesto que en gran medida no reconoce la realidad sociocultural de la isla. Eso se puede ver, por ejemplo, en planes de contingencia donde los avisos son en inglés cuando la población mayoritariamente es hispanoparlante. Entonces, hay una autora que habla de algunos ensayos que se ha hecho, que se trataba de un tsunami que tenía que quedarse la población, la escuela, los chavales se tenían que quedar en la escuela y casualmente estaban diciendo por megafonía que no salieran porque había un asesino suelto, y entonces pues todos los niños salieron a la calle, ¿no? Lo cual demuestra ese y otros muchos casos cómo esta aplicación automática de normativas de Estados Unidos puede llevar a ese tremendo peligro, ¿no? Aparte, como vemos aquí, de que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos los planes federales son programas muy orientados a la vulnerabilidad ante los tsunamis, cuando realmente los problemas habituales son de precipitaciones o el peligro que representan los terremotos, ¿no? Bien, aquí hay algún caso muy concreto, el plan de uso de terrenos que se hizo en el 2014 por la Junta de Planificación de la isla, que prácticamente aquí se hizo un trabajo de consulta a otros países, no se llevó automáticamente la política y las políticas públicas norteamericanas a la práctica. Bien, aquí he anotado algunos aspectos a abordar que simplemente voy a enumerar y con ello acabo. Es el estudio concreto del ciclo de huracanes desde Santa Clara en el año 56, es decir, desde el momento ya que el doctor Padilla tuvo empeños especiales dentro de la administración y dentro de la política y dentro del ámbito académico hasta el año 89 con el huracán Hugo. Las estructuras es decir, cómo funcionan las estructuras de organización del manejo de emergencias, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, la identificación de políticas públicas con los gobiernos norteamericanos e insulares, es decir, ver hasta qué punto determinadas políticas públicas se identifican con determinados gobiernos en Estados Unidos como en los gobiernos locales de la isla, la identificación de los directores de la organización destinada a labores de manejo de emergencia, es decir, quién estuvo al frente de este manejo de emergencia, la revisión de los informes anuales de la agencia norteamericana para estudiar la difusión de las políticas gubernamentales, es decir, si esas políticas gubernamentales llegaron o no a la isla en el tema de la gestión del manejo de emergencias, el peso de las dinámicas políticas y las capacidades gubernamentales en la aplicación de políticas públicas, que también es un tema
muy relevante. Los mecanismos para la difusión de estas políticas públicas, es decir, hablar de si realmente las políticas de los Estados tienen algún tipo de gobernanza o se aplican directamente desde arriba. La actuación desde la Autoridad de Hogares y Autoridad de Puertos frente a las repercusiones de Santa Clara y Dona, es decir, cómo actuó Salvador Padilla cuando le tocó al frente de estas dos autoridades. El papel reservado a la escuela graduada de planificación en estas acciones de emergencia, es decir, hasta qué punto se le dio protagonismo a esa importante escuela graduada de planificación. La experiencia en Estados Unidos del huracán Dona, porque cuando él estuvo en Estados Unidos, Dona se ha considerado como el huracán más catastrófico para Estados Unidos. Llegó con categoría de huracán en Florida y siguió hasta la Nueva Inglaterra, ¿no? Prácticamente recorrió con categoría de huracán todo el país. El papel de los comités interagenciales, que es algo que funciona mucho en la isla, ¿no? Frente a este tipo de eventos. La relación entre el doctor Padilla Escabí y el gobernador Rafael Hernández Colón. Las dos veces que estuvo ocupando cargos políticos, estuvo muy unido al gobernador Rafael Hernández Colón en los años 70 y en los años 90. Es decir, toda esa relación personal también es un elemento que me interesa. El papel de la Guardia Nacional en las operaciones de inventario de daños y en la coordinación interagencial, que normalmente el ayudante general de la Guardia Nacional es el que actúa como coordinador entre agencias de gobierno, ¿no? El papel de la Defensa Civil y de la Policía, los enlaces de las agencias federales y los funcionarios locales, que en Puerto Rico también cobra una especial relevancia, las ayudas estatales que existen en la isla frente a estos huracanes, lo que se llama el Fondo de Emergencia, y sobre todo también, obviamente, las ayudas federales, ¿no? A través de la Administración Federal de Asistencia contra Desastres, que depende de la Secretaría para la Vivienda y el Desarrollo Urbano. Y, por último, las normativas que en el caso de Puerto Rico es muy importante, las normativas de declaración de zonas de desastre, porque las ayudas multimillonarias en dólares llegan de esta Administración Federal de Asistencia. Así que nada, muchas gracias y perdonar el atrevimiento de presentar un ya veremos, que es lo que ya he hecho. Pero realmente, un poco para los estudiantes que estáis aquí, ese lado de identidad con un tema que os resulte atractivo, hay que tirar de ese hilo para poder seguir hacia temas que realmente queráis, ¿no? Desarrollar de cara a una tesis doctoral o a una tesis de máster. Ese lado siempre emocional debe estar ahí. Así que nada, muchas gracias.